No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Sandra Patricia Suárez Mazo, al cumplir 18 años de fallecida, Edelmira Londoño de Mazo y Noelia Mazo, intención de la familia Suárez Mazo. Por las almas de Elsa María Zamudio Rodríguez y Ángel Giovanni Borda, intención de la familia Borda Zamudio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Jeremías. Dijo Jeremías: oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mi
Mis amigos acechaban mi traspiés, a ver si se deja seducir y lo violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor, que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo en el cielo y en la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuamos en este domingo que hace parte del tiempo ordinario, este tiempo litúrgico que tiene 34 semanas. Hoy comenzamos la número 12. Durante este año estamos viendo al evangelista San Mateo, y Mateo es un hombre bastante profundo, práctico, conoce muy bien a su pueblo, al pueblo judío, y entonces aquí en este evangelio nos está dejando algo que es profundamente bueno, grande y poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, según este evangelio en el capítulo 10, está hablándole no a la muchedumbre, sino a sus discípulos, a los que Él ha escogido para estar con Él y después mandarlos a la misión. Les dice una cosa que es muy importante: no tengáis miedo. El miedo se manifiesta, queridos hermanos, en el hecho de que aquel que se mete con Dios tiene que estar listo para la prueba, y la prueba entonces la dará el mismo mundo, porque el mundo no soporta las palabras de Dios. Por eso escuchamos en la primera lectura, especialmente de Jeremías, y en el Evangelio, en el Salmo número 68, aquí en esta numeración, como por ejemplo Jeremías está siendo acosado por sus enemigos. A Jeremías le tocó un tiempo bastante difícil. Le tocó anunciar al pueblo que iban a ser deportados todos por los babilonios, allá por el rey Nabucodonosor. Y entonces a Jeremías le tocó esa tarea, anunciarle al pueblo que va a pasar esa catástrofe y van a ser llevados, va a ser destruido el templo, es decir, todas aquellas cosas que para los judíos era algo intocable, algo sagrado. No puede meterse con el pueblo y mucho menos con el templo, pues Jeremías habló contra eso por orden de Dios, porque el profeta no puede callarse. Jeremías es uno de los hombres que nos propone el Antiguo Testamento, que ha padecido pero impresionantemente la presión de todo el mundo, todo por cumplirle a Dios, por obedecerle a Dios, y parte de la palabra de Dios y del reino de Dios precisamente es que usted se mete con Él y el mundo se le va a venir encima. Por eso a veces no es tan atractivo seguir a Jesucristo, por ejemplo, porque parece bonito, es profundamente hermoso cuando uno está con el Señor, pero cuando toca anunciar su palabra, el discípulo que se convierte después en enviado o apóstol tiene que pasar por esa experiencia de sentirse con miedo, miedoso. ¿Cómo le voy a hablar al mundo cuando el mundo tiene sus propios principios, sus propias reglas, sus propias leyes, y vive de una manera normal, por decirlo así? Y va entonces alguien a hablar totalmente en contra de muchas cosas, pues el mundo se le va a venir encima y eso produce miedo. ¿Cómo voy a realizar esa labor, esa misión de anunciar algo que es contrario al mundo? Y por eso este evangelio en San Mateo tiene tanta enjundia, tanto contenido, porque al mismo Mateo le tocó pasar por esa experiencia. A todos los discípulos que estaban con Jesús, a todos los que después a lo largo de la iglesia han tenido esa experiencia, los que estamos actualmente y los que seguirán, siempre tenemos que pasar por esa experiencia del susto fuerte, del miedo a ir a cumplir una misión en determinado lugar o a determinadas personas. Pues nos dice Jesucristo hoy: no tengan miedo a los hombres. Y esa experiencia hay que aprender a superarla poco a poco, porque el que diga que no tiene miedo ante ciertas circunstancias, pues o está muy bien preparado o tiene un carácter bastante grande y fuerte, o alguna cosa le pasa,
pero todos por lo general pasamos por esa experiencia, todos en la iglesia, inclusive desde la persona que podemos llamar más humilde, por decirlo así, una señora que va a misa. En estos tiempos modernos muchos hijos le están diciendo a las pobres señoras, y eso lo escuchan a cada rato, que para qué va a eso. Eso ya está superado. La religión es algo que pertenece a tiempos antiguos, en la prehistoria de la infancia de la humanidad y cosas de esas. ¿Usted para qué vaya eso? ¿Para qué le sirve? Y eso mismo se le está transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Para qué va a misa? ¿Para qué se confiesa? ¿Para qué se casa? ¿Para qué bautiza a los hijos? Y entonces la persona que tiene fe, cuando escucha eso, le empiezan a temblar las rodillas porque no sabe cómo defenderse. Hay una experiencia de fondo, como le pasó a Jeremías, que él mismo lo escribe, un hombre bastante sufrido, tan sufrido que se escribió otro libro paralelo ahí a la profecía de Jeremías, que se llaman las lamentaciones de Jeremías. Es que le amargaron tremendamente el alma a este pobre hombre, pero él decía una cosa: es que no puedo dejar de hablar en nombre de Dios. Es que cuando encuentro palabras tuyas en la boca me saben muy dulce, pero cuando bajan a mi barriga empiezan los dolores de estómago, se vuelve como algo amargo. Y entonces no puedo dejar de hablar porque hay algo, un fuego dentro de mí que me hace estar siempre con Dios. Unas palabras tan hermosas, y después vienen otras palabras que expresan su amargura, pero en el fondo siempre está la presencia de Dios, que es lo fundamental aquí, queridos hermanos. Hay que seguir a Dios, o como decía San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso entonces Jesús le dice a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, dice acá. Nada que yo les diga aquí en la formación, aquí en secreto, aquí en el grupo, eso no puede quedar tapado. Tiene que decirse a los cuatro vientos desde las azoteas, porque les estoy revelando la verdad de Dios mismo. Es el mismo Jesús, que es Dios, revelando todo su ser a unos pobres hombres de aquella época, como en todas. A ellos les está confiando una enorme misión. Por eso la iglesia se llama apostólica. No se hace así como con magia, que aparece porque sí. Hay unos hombres allí dedicados a realizar la iglesia, a construirla, a hacer que se arraigue en muchos sitios como entre nosotros, y hay que alimentarla todo el tiempo. Y por eso tienen que aprender la palabra, y la palabra, como nos dice especialmente el libro de San Lucas, hay que hacerlo como hizo María, sentado a sus pies y escucharle hasta que esa palabra arraigue bien. Cuando ya esté profundamente arraigada, ahí sí se anuncia. Pero ir a anunciar es lo que produce aquel miedo. Y entonces Jesús dice: tienen que pregonar esto a los cuatro vientos, en pleno día, no como actúan otros, que es por debajo de la mesa. Así no actuamos nosotros. En pleno día, que se vea que la acción de Dios y que el reino de Dios funciona, porque ya está cerca. Ese es el mensaje central que tienen que ir a anunciar. Y entonces ese anuncio al mundo no le va a costar. Al mundo le va a costar bastante escuchar las palabras de Dios, porque les arruina la economía. Todos los pecados producen mucha plata. Que el que hable contra eso arruina la economía, y eso es lo que les afecta siempre a lo largo de los siglos, como le pasó a San Pablo. Por allá fue a predicar a una ciudad donde había una diosa, Artemisa, y dijo que los dioses esos no son nada. Pues les arruinó la industria de la construcción de unas estatuas metálicas de la diosa aquella, y entonces el pueblo se amotinó porque les arruinó su economía. Ese es el gran problema. Toque usted el bolsillo, diga que no hay que beber trago porque eso produce mal, pues los que venden trago se les va a afectar la economía.
todo lo que tiene que ver con el sexo libre y cosas de estas, usted hable contra eso, le va a dañar la economía de los que venden todos esos artículos para el sexo libre y cosas de esas, etcétera, etcétera. Nuestra pelea última aquí en la iglesia es contra el aborto. Hable contra el aborto, pues a los que tienen su negocio con eso se les va a arruinar, y por eso entonces vienen las retaliaciones. Hay que callarlos o hay que aniquilarlos. Y por eso dice Jesús, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Téngale miedo al que sí puede destruir cuerpo y alma. Y ojo que no se está refiriendo a Dios. Téngase miedo usted mismo allá por dentro. Cuando hace sus cálculos, sus reflexiones, usted tiene que tomar una decisión: o anuncia a Dios o se queda con el mundo. Anunciar a Dios es algo grande que enaltece y hace crecer a los demás, y viene la vida abundante de Dios. Quedarse con el mundo es la sociedad del elogio mutuo, palmaditas en la espalda y todo es bien, chévere, y hay encuentro monetario, intercambio económico y todo lo pasamos rico, pero eso mata el alma. Ojo que Dios no es el que actúa ahí, es uno mismo el que se está arruinando. Y entonces, si usted quiere de verdad crecer, como dice San Pablo en el capítulo 10, allá de la carta a los Romanos, que es bastante interesante, la fe nace por la predicación, porque cerca de ti está la palabra, en tus labios y en tu corazón. Si en tu corazón crees, serás justificado. Si anuncias con los labios, serás salvado. Anunciar con los labios es abrirle las puertas de la salvación a otros para que puedan entrar. Como dice también el apóstol Santiago en una cartica chiquita, si usted logra sacar del pecado a una persona con su acción, con sus palabras y sus obras, usted se gana la salvación, con uno solo. Pero si se queda callado y no dice nada, entonces, queridos hermanos, hay que anunciar siempre a Dios. Va a producir mucho miedo, pero hay que vencer ese miedo. ¿Cómo se vence? Aquí nos pone 3 ejemplos. Primero, ustedes valen más que los gorriones, dice aquí. Los gorriones en aquella época, los pajaritos, eran detestados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque era una sociedad agraria. Cosechaban y los pajaritos se comían los granos. Por eso no valían absolutamente nada. Si se podían aniquilar, mejor. Y por eso dice aquí Jesús, si Dios se fija en los que no valen nada, ustedes valen muchísimo más que ellos. Si Dios no permite que ninguno de ellos muera, que ninguno caiga, porque no se mueve la hoja de un árbol sin que el Padre lo quiera, pues ningún pajarillo de estos que son despreciados, todos los demás animales eran bendecidos, menos los pajaritos que se comían las cosechas. Entonces, primero sepan que ustedes son muy valiosos, más que los gorriones, obviamente, porque ustedes son hijos del Padre. O sea, busquen su fundamento allá en el hecho de ser hijos de Dios, y eso vale muchísimo. O si no, también los cabellos de la cabeza. ¿Qué es un cabello? Algo que no tiene ningún tipo de valor, por decirlo así, porque se puede cortar y vuelve a crecer, y entonces hasta los cabellos de su cabeza están contados. Para Dios todo cuenta. ¿Cuánto más ustedes? Si ustedes trabajan para Dios, el valor es supremamente agregado, grande. Y lo último que dice aquí, y si me llega a negar delante de los hombres, es decir, no anuncia el reino de Dios, estas palabras que dan vida y vida eterna, y usted no la anuncia, es decir, me negó y no dio la posibilidad a otros, no les mostró cómo funciona el reino de Dios, también lo negaré delante de mi Padre. El bien, queridos hermanos, es algo que nunca se olvida, y creo que todos tenemos esa experiencia. Alguien por allá tiempo atrás nos hizo un pequeño favor
y eso nunca se olvida. Lo mismo que si alguien nos hizo un pequeño daño, entonces aquí Jesús va por el lado del bien, el bien que se hace en nombre de Dios. Hablar del reino y darle la vida a otro, hablando, predicando, diciendo, produce un bien eterno. Si no lo anuncia, la negada va a ser eterna delante del Padre. Va a disfrutar del reino, pero con una vergüenza que usted mismo va a sentir por no haber tenido el valor en este mundo, aun con el peligro de la muerte, no haber anunciado el reino de Dios, del que puede estar disfrutando en el otro lado, pero los demás se hubiesen beneficiado y usted no quiso. Son todas estas razones y algo más, queridos hermanos. No tengamos miedo, no vendamos nuestros principios demasiado baratos. Ojo con prestarle oídos a ciertas ideologías o a ciertos vientos de doctrina, como dice San Pablo. Esos arruinan el alma. Cuidado con esas cosas. Todo lo bueno siempre será bueno, todo lo malo siempre será malo. Dios nos invita a ponernos de su lado, del lado del bien eterno, de su bienaventuranza y su reino. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por toda la humanidad y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y respeten la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados de libertad, y por todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos y cada uno de los presentes, por los miembros de nuestra comunidad parroquial que no están ahora con nosotros, para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna cielo y tierra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acéptanos en nuestro corazón, nuestro espíritu, bendiga que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, recibe este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.